Ok, vamos a dar un par de resultados que tienen que ver con funciones cuasi cóncavas y cuasi convexas y los vamos a dar en el sentido que los vamos a mencionar. Vamos a utilizar un, un, em, un resultado que tiene que ver con estas caracterizaciones y vamos a dar un ejemplo utilizando este resultado. Y eventualmente subiremos videos con las demostraciones de estos resultados. Por el momento, solamente subimos los resultados indicando de qué se tratan y se ha decidido omitir por el momento la demostración porque son demostraciones técnicas, o sea, técnicas en el sentido que son demostraciones que implican muchos detalles eh, de cálculo de varias variables. Y por el momento el objetivo es como entender más o menos los resultados, pero digo, eventualmente se subirán las demostraciones para ver que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces tenemos dos resultados principales. El primero es lo siguiente. Si tenemos una función que es de clase C1, es decir, es una función que es derivable y cuya derivada es continua, y aparte esta función es una función que va de un conjunto que es abierto y convexo, subconjunto de Rn a R, se tiene lo siguiente, ¿no? Si esta función, aparte de tener estas características de diferenciabilidad y que su derivada sea continua, y aparte de un dominio abierto y convexo, si satisface que esta función es cuasi cóncava, eso va a suceder si solo si tenemos que cada vez que tomemos dos puntos del dominio y verifiquemos la desigualdad que este punto evaluado en la función evaluada en el punto x es mayor o igual que la función evaluada en el punto x0, entonces lo que va a suceder precisamente es que su derivada, que en este caso va a ser el gradiente, evaluado en x0 multiplicada por la resta de por x menos x0 siempre va a ser un número positivo. Y de manera, es un sí solo sí, es decir, si suceden estas condiciones, entonces vamos a tener que la función es cuasi cóncava. En el caso de que la función sea cuasi convexa, eso va a ser sí solo sí. Al verificar que f de x es menor o igual que f de x0, entonces va a suceder que el gradiente, la derivada evaluada en x0, multiplicada por x menos x0 es menor o igual que 0. Tomamos aquí el transpuesto para que las dimensiones sean adecuadas y este es un vector de 1 por n, este es un vector de n por 1, entonces esta multiplicación nos daría un número. De manera similar podríamos omitir la notación de transpuesto y poner producto punto. Ok, entonces como repetimos estas caracterizaciones de la función de una función cuasi cóncava y una función cuasi convexa diferenciables, pues implican algunos detalles técnicos. En particular este resultado es relativamente rápido de probar, pero digo, eventualmente subiremos la demostración. Hay una segunda caracterización, que es otro resultado, que dice lo siguiente. Si una función es de clase C2, es decir, dos veces diferenciable y cuya derivada es continua, esta función tiene de dominio un conjunto abierto y convexo y va de Rn a R, y tomamos un punto en el dominio, entonces una caracterización para que la función sea cuasi cóncava es sí solo sí el hessiano, que sería la matriz de derivadas parciales, que va a coincidir con la segunda derivada de f, es una matriz negativa semidefinida, y precisamente aquí viene lo técnico, ¿no? Es una matriz negativa semidefinida en un subconjunto de Rn de tal manera que cuando hagamos el producto punto por el gradiente de f sea igual a cero. Es decir, no queremos que sea negativa semidefinida en todo Rn. Si ese fuera el caso, pues hemos visto en videos anteriores una metodología para ver si una matriz es semidefinida negativa mediante sus determinantes de ciertas submatrices, pero no queremos eso, queremos que solamente sea negativa definida no en todo Rn, sino simplemente en este conjunto, en el conjunto, en el subconjunto de Rn que es ortogonal al gradiente de x bar.
Es decir, una función es cuasi cóncava si para cualquier punto en el dominio el hessiano evaluado en este punto del dominio, recordemos que el hessiano, como es una matriz de derivadas parciales, de segundas derivadas parciales, pues depende de varias variables, ¿no? Entonces lo que tendríamos que hacer es probar que para cualquier punto en el dominio, cuando sustituyamos en este hessiano, esta matriz es negativa semidefinida en este conjunto, ¿no? En este subconjunto de Rn muy específico. Eso va a implicar que si esto sucede, la función es cuasi cóncava, y si la función es cuasi cóncava, entonces esto sucede, ¿no? Y precisamente ahí viene la parte técnica. Este resultado es un poco largo de probar. El equivalente para la función es eso es para cuasi cóncavas. Para cuasi convexas, pues una función va a ser cuasi convexa si solo si el hessiano evaluado en cualquier punto del dominio es una matriz positiva semidefinida en el subconjunto de Rn, que de tal forma que hacerlo producto punto con el gradiente evaluado en este x barra, eso es igual a 0, es decir, en puntos que sean ortogonales al gradiente de la función evaluado en cada x, el mismo x en el que evalúas el hessiano. Y como igual de arriba, esto precisamente, esta caracterización hace que se vuelva un poco complicada la demostración, que digo, eventualmente subiremos. Ahora, hay mucha bibliografía de resultados que se desprenden de esta caracterización. Esta diferente bibliografía, diferentes autores han creado resultados que relajan las condiciones para ver si algo es cuasi cóncavo o cuasi convexo mediante el hessiano. Los resultados, digamos que se vuelven como más sencillos de calcular, no de demostrar, vaya, la demostración sigue siendo complicada, pero ya aplicar el resultado de la demostración se vuelve más tratable en cuestión de cálculos, pero no son resultados tan fuertes. ¿A qué me refiero con que es un resultado fuerte? Porque resulta ser que para ver que algo es cuasi cóncavo es equivalente a ver esta característica, y ver que algo es cuasi convexo es equivalente a ver esta característica. Obviamente hay resultados que caracterizan esto de semidefinida negativa y semidefinida positiva en este subconjunto ortogonal al gradiente. Hay resultados, pero se vuelven igual, ¿no? A la hora de calcularlo se vuelve un poco tedioso porque hay que calcular muchos determinantes de muchas submatrices. Hay un resultado que es el que voy a mencionar ahorita, que es como que es de cierta forma como el regreso del resultado 1, es decir, vamos a ver que si una cierta matriz satisface ciertas condiciones, entonces la función es cuasi cóncava. No es un sí, solo sí, solamente es como el regreso, ¿no? La idea de utilizar este resultado es que hace fácilmente tratable los cálculos y no los vuelve tan complicados. Pero repito, el resultado fuerte es precisamente este teorema, que eventualmente demostraremos. Por el momento me voy a quedar con un subresultado un poco más sencillo, que es el que he puesto aquí abajo, para concluir sobre la cuasiconcavidad de una función. No es equivalente, solamente es de ida, y ahorita quisiera yo aclarar a qué me refiero con que solo es de ida. Entonces, este resultado trata de lo siguiente. Ok, es un caso especial de uno, por decirlo así, de alguna manera me caracteriza las cuasicóncavas, pero con ciertas condiciones. Entonces, vamos a armar este hessiano que le vamos a llamar hessiano orlado, y este hessiano orlado lo vamos a armar de la siguiente forma. Vamos a tomar esta matriz, esta submatriz del hessiano orlado va a ser el hessiano, ¿no? Es decir, este es F11, F12, F1n, son las derivadas parciales segundas, F21, F22, F2n, y Fn1, Fn2 hasta Fnn. Entonces, esta submatriz es el hessiano usual, y lo que vamos a hacer es que arriba de esta fila vamos a colocar el gradiente. Vamos a colocar la derivada de f con respecto de la variable 1, la derivada de f con respecto a la variable 2, y así es a la derivada de f con respecto de n. Y después
Al lado de la primera columna del lado izquierdo vamos a colocar otra vez el gradiente, pero de forma vertical, aquí de forma horizontal. ¿Ok? Eso ocasiona que haya un espacio en esta matriz y ese espacio lo vamos a rellenar con un 0. Esta es una manera de definir el Hessiano orlado. Hay otros autores que precisamente agregan la fila en lugar de agregarla arriba, la agregan abajo, y en lugar de agregar esta columna a la izquierda de la primera columna del Hessiano lo agregan a la derecha de la última columna, y este 0 quedaría exactamente en el sentido, en la contraesquina, ¿no? Esa es otra manera de definir el Hessiano orlado. Nosotros lo definimos así, hay equivalencias entre esas dos definiciones. Entonces el resultado dice lo siguiente, ¿ok? Bueno, aquí falta una línea vertical para indicar el determinante. Dice, si el determinante de las matrices principales dominantes del Hessiano orlado es negativo para un orden par y el determinante del Hessiano orlado y el determinante de las matrices dominantes del Hessiano orlado es positivo para P impar, esto comenzando con el orden 2, es decir, el orden 1 lo voy a descartar. ¿Quiénes serían las matrices principales dominantes para este Hessiano orlado? Sería la 1, 1, la que toma el elemento 1, 1, sería la primera, la que toma la submatriz de 2 por 2, de esquina superior izquierda a esquina inferior derecha. ¿Quién sería la matriz dominante de orden 3? Sería esta matriz de 3x3, la de 4x4, la de 5x5, etcétera, hasta que tomo la total. Entonces, este resultado indica que voy a tomar estas submatrices dominantes de este Hessiano orlado, pero voy a comenzar con la de orden 2, es decir, voy a comenzar con esta submatriz de 2x2 dominante. Y esa va a ser de orden par. Después voy a tomar la de 3x3, esa sería de orden impar, luego la de 4x4, esa sería la de orden par y así sucesivamente. Si pasa que comenzando con la matriz de 2x2, el determinante es negativo y luego la de 3x3 es positivo, luego la de 4x4 es negativo y así sucesivamente, alternando los signos hasta que recorre el tamaño completo de las submatrices del Hessiano orlado. Si pasan estos cambios de signo, entonces veamos que son estrictos, entonces F es cuasi cóncava. ¿Ok? Obviamente esto es mucho más tratable que este resultado, que es un poco más fuerte, ¿no? Te dice que el Hessiano, no el Hessiano orlado, el Hessiano es negativo semidefinido en este subconjunto de Rn, que es el espacio ortogonal al gradiente para cada punto, ¿no? Entonces, obviamente esto es un poco más complicado calcular para concluir que es cuasi cóncava, pero tengo un sí solo sí. Aquí no tengo un sí solo sí, solamente sé que si esto sucede, entonces garantizo cuasi concavidad. Evidentemente algo puede ser cuasi cóncavo y esto no sucede, ¿no? O sea, evidentemente algo puede ser cuasi cóncavo y esto no sucede. Porque son condiciones solamente necesarias, ¿no? O sea, si esto pasa, entonces, perdón, son condiciones suficientes, ¿no? Si esto pasa es suficiente para que F sea cuasi cóncava, ¿no? Pero podría no pasar y F sea cuasi cóncava, ¿no? O sea, no podemos garantizar que el sí solo sí. Bueno, entonces con toda esa larga introducción de los resultados de diferenciabilidad y cómo se caracteriza la cuasiconcavidad y la cuasiconvexidad para primer derivada, este resultado que es más fuerte, más genérico y caracteriza bien la cuasiconcavidad y la cuasiconvexidad a partir de la caracterización de la matriz hessiana en un subconjunto ortogonal al gradiente. Y este resultado, que es un poco más tratable en el sentido de cálculo, pues vamos a proceder a aplicar este último resultado y otra vez, ¿no? Recalcando que eventualmente subiremos estas demostraciones de estos resultados. Entonces voy a aplicar el último resultado y al final voy a hacer hincapié en qué quiere decir lo que encontramos para este problema, ¿no? Para este ejemplo. Entonces voy a tomar esta función f de x1, x2 es una función de R2
a R, dada por esta multiplicación x1 a la a, x2 a la b, y el dominio, pues la hipótesis para utilizar este resultado es la misma, ¿no? El dominio debe ser un conjunto abierto y convexo R más 2, significa que es el primer cuadrante. Voy a tomar x positivas y x2 positivas estrictamente, ¿no? Entonces una manera de decir que x1 es estrictamente positiva y x2 es estrictamente positiva, o sea, más bien positiva, ¿no? El 0 no es ni positivo ni negativo, es positivo. Es las variables positivas, vaya, el primer cuadrante sin los ejes. Entonces esta función voy a ver las propiedades que debería de, o las características que debería tener a y b para que esta función sea cuasi cóncava, pero utilizando este resultado, ¿no? Entonces procedemos de la siguiente forma. Vamos a calcular la derivada con respecto de x1, la derivada con respecto de x2, la segunda derivada con respecto de x1, la segunda derivada con respecto de x2 y las cruzadas, ¿no? La de x1 y la derivada de x1 con respecto de x2 y luego la derivada de x2 y luego esta derivada con respecto de x1, ¿no? Entonces eso me ayuda a formar este hessiano orlado. Entonces este hessiano orlado voy a tratar de forzar que esto suceda. Voy a ver cuándo esto sucede, ¿no? ¿Por qué quiero forzar que esto suceda? Si estas dos propiedades se satisfacen desde el orden igual a 2 en adelante, entonces voy a garantizar que f es cuasi cóncava. Y repito, entonces voy a garantizar que estas dos pasan para garantizar cuasi concavidad, pero podría haber unas condiciones distintas que ocasionen también cuasi concavidad. Esa es la debilidad para este resultado, ¿no? No digo que son las únicas opciones, solamente si utilizo este resultado estoy diciendo que bajo estas condiciones hay cuasi concavidad, pero no aseguro que sean las únicas condiciones, podría haber más condiciones, ¿vale? Listo, entonces lo que tengo es este hessiano orlado, aquí está la matriz hessiana y aquí está lo que decíamos que agregamos. Entonces voy a empezar con la submatriz de orden 2. La submatriz de orden 2 me genera esta submatriz de 2 por 2. Observemos que cuando hacemos este determinante, siempre, no importa el orden de la matriz, siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque este elemento se multiplica por 0 y este elemento se resta, pero es el mismo, entonces me va a quedar menos alguien al cuadrado. Entonces la condición de que el primer hessiano para su matriz líder de orden par es negativa, esta siempre va a pasar por la estructura, ¿sale? Bueno, a menos que este número sea 0, ¿no? Si esta derivada es 0, pues ya no sucedió que es estrictamente negativa, ¿no? Que es negativa, ¿no? Si esta derivada es 0. Pero en el caso que no, pues tendría que multiplicar estos dos, es el determinante de esta matriz y pues eso es menos f1 al cuadrado. Lo cual significa que multiplicando, elevando al cuadrado la derivada parcial con respecto de x1 tengo esta expresión y multiplicando por menos. Entonces aquí yo tendría que decir que quiero que este número sea negativo. Pero observen que este número siempre es negativo. Entonces este número siempre es negativo porque x2 es positiva, porque x1 es positiva y porque a hasta el momento no sé qué sea, pero está elevado al cuadrado. Entonces este número es positivo multiplicado por un menos. Solo aquí tendré el siguiente detalle. La única manera de que este número no sea menor que 0 es que a sea 0. Entonces, esta desigualdad me restringe a que a no puede ser 0, porque si a es 0 ya no tengo esta desigualdad estricta. Entonces, digamos que la primera restricción, según este resultado, para que esta función sea cuasi cóncava, es que la a no sea 0, ¿no? Listo. Después, el siguiente determinante sería el de 3 por 3, que sería tomar al hessiano orlado completo y calcularle el determinante. Entonces, pues bueno, acomodamos todas las cosas como las tenemos aquí, según lo que hemos calculado, y empezamos a calcular ese determinante. Este determinante es de orden impar porque es de 3 por 3. Lo que nos dice este resultado es que este determinante, como es impar, debería de ser positivo. Entonces, una manera de recordar el resultado es que empiezas con el orden 2 por 2, ese es negativo, luego positivo y vas alternando y terminas cuando tengas que terminar y los signos tienen que ir alternando, empezando con el negativo de 2 por 2.
Entonces, para calcular este determinante simplemente ya es álgebra y vamos a utilizar la siguiente idea. Vamos a utilizar esta letra W para no estar arrastrando tanta variable y vamos a decir que W es x1a por x2, x1 a la a por x2 a la b. Entonces, esta primera expresión la podemos escribir como a por W, en donde W es x1a, x2b, y la voy a dividir entre x1 para que precisamente al hacer la sustitución algebraica con este cambio de variable, pues obtenga este. Entonces, lo que hacemos en este primer paso es, con este cambio de variable, ajustamos cada término para poner la W y poner las potencias de las variables para ajustar que al final tengamos esta igualdad. ¿Sale? Solamente es para no estar arrastrando tanta variable. Posteriormente vamos a utilizar propiedades de los determinantes. Entonces, si en una fila o en una columna tengo un factor común, ese factor puede salir, pero ese factor es solamente por fila o por columna. ¿A qué me refiero? En la primera fila tengo como factor común el W, entonces sale el W. En la segunda fila tengo como factor común al W, entonces sale el W. Y en la tercera fila tengo como factor común al W, entonces sale el W. Entonces el W salió 3 veces, por eso es W cúbica. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Es propiedad de los determinantes. Ahora, en la segunda fila tengo de factor común A, entonces sale el A. En la tercera fila tengo de factor común el B, entonces sale el B. Listo. En la segunda fila tengo de factor común x1 que divide, o de factor común 1 entre x1, entonces sale el 1 entre x1. Y en la tercera fila tengo de factor común 1 entre x2, entonces sale el x2 dividiendo. Por lo tanto, esta matriz el determinante de esta matriz es equivalente al determinante de esta matriz por este escalar, ¿no? Eso es propiedad de los determinantes, habría que recordar eso. Ahora, ahora sí, lo veo por columnas. Esta columna tiene de factor común 1 entre x1 en cada una de ellas, entonces el 1 entre x1 sale. Esta columna tiene de factor común el 1 entre x2, entonces el 1 entre x2 sale. Entonces al final me quedaría x1, x2 al cuadrado, ¿no? Y tengo el determinante de esta matriz. Entonces esto ya es algebraicamente más tratable. Entonces por el momento a esta constante le voy a llamar k, simplemente para no reescribirla. Y desarrollamos el determinante de esta matriz por la primer columna, porque pues aquí tenemos un 0, ¿no? Entonces lo desarrollamos por la primera columna y nos queda estos determinantes de 2 por 2, ¿no? Solamente 2 porque el primero se multiplica por 0. Hacemos el determinante de la primera matriz y multiplicamos por menos, hacemos el determinante de la segunda matriz y simplificamos algebraicamente. Entonces k era esta constante que está aquí y si todo salió bien, pues esta simplificación quedó como a más b y se multiplica por a y por b. Entonces lo que yo necesito es que este determinante sea positivo. Entonces observemos, aquí son variables de las x, ¿no? Es x1, x2, x1, x2, pero por definición estos elementos siempre están en el dominio y esos elementos en el dominio siempre son positivos. Entonces la única restricción es que el producto de a más b por ab sea positivo. Si yo establezco eso a más b por ab positivo, entonces estaré cumpliendo tanto la condición 1 como la condición 2. Recordemos que la condición 1 y la condición 2, en este caso solo salieron 2 por el tamaño del Hessiano orlado, pero podrían ser más condiciones dependiendo de qué tamaño sea. Recordemos que la primera condición es que A no fuera 0, ¿no? Entonces, A no debe de ser 0. Aquí tampoco, esta multiplicación también me restringe a que B no puede ser 0, porque si no, no tengo esta desigualdad estricta. Entonces, ni A ni B deben de ser 0. Y entonces aquí tengo todas las posibles combinaciones, ¿no? Una combinación para que este producto sea positivo es que A más B sea positivo y A por B sea positivo. Otra posible solución es que este producto sea negativo, es decir, A más B negativo, que este término sea negativo y este término sea negativo, A más B negativo y A por B negativo, ¿ok? Entonces, pues yo elegiré cuál sistema resolver y a lo mejor un sistema no tiene solución, a lo mejor otro sistema sí tiene solución, a lo mejor hay más solución, hay muchas soluciones aquí, pero con que yo satisfaga alguna de estas dos condiciones, pues estoy cumpliendo la desigualdad estricta. Entonces observemos lo siguiente, voy a satisfacer una de los dos casos, voy a satisfacer el caso de abajo.
Observemos que si A es positivo y B es positivo, A por B es positivo. Y observemos que si A es positivo y B es positivo, A más B es positivo. Entonces, pues una manera rápida de decir que esta condición se satisface es decir que A y B son positivos. Satisfago que la primera desigualdad y satisfago la última. Entonces, por simple inspección, lo que estoy diciendo es que si A y B son positivos, entonces satisfago estas condiciones y concluyo que la función es cuasi cóncava. Observemos que al utilizar este resultado de esta manera, solamente estoy diciendo que tengo condiciones suficientes para que la función sea cuasi cóncava. Evidentemente podría haber otras condiciones que vengan de las desigualdades de arriba que ocasionen que también la función sea cuasi cóncava, o podría pasar que las condiciones de arriba generen una contradicción. Habría que hacerlo, ¿no? Pero por la inspección hemos concluido que la función es cuasi cóncava si A y B son positivas. No garantizamos que sean las únicas condiciones. Podrían ser las únicas, pero no podemos garantizarlo por la forma en la que está escrito el resultado. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta parte.